Y ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Estamos con Marcelo Koenig, él es dirigente de Descamisados y también exdiputado nacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Qué fuertes las palabras de Cristina ahí. A ver, es súper comprensible el momento, la estaban condenando y demás, pero... Sí, yo creo que lo que Cristina hizo primero fue poner en evidencia y llamar por su nombre a esta vergüenza que estamos sintiendo los argentinos y más los que tenemos algo que ver con el derecho, que es que un pelotón de fusilamiento en una condena que, como ella bien dijo, un año antes ya estaba escrita y que la desarrollan. Este pelotón de fusilamiento fue desarrollado por tipos que están vinculados entre sí con los grupos económicos y los grupos mediáticos, con terratenientes que se robaron un lago, como el caso del británico, que tiene una zona exclusiva de en la Lewis, Argentina. Joe Lewis. La verdad es que todo eso da asco, da vergüenza, da bronca y uno entiende esa reacción de Cristina, pero sobre todo me parece que los tenemos que llamar con nombre y apellido a esos tipos que están destruyendo la Argentina. Y de alguna manera, mira, yo te cuento una cosa, justo el día de que se leyó la sentencia, sí. Yo estaba dirigiéndole la tesis de maestría a Adriana Salvatierra, que fue legisladora en Bolivia y que estaba haciendo una maestría en una universidad, en la UNSAM, en una universidad de la Argentina, y la hacía sobre el lawfare y el tema específicamente de Argentina, de Ecuador y de Brasil. Yo lo que me lamenté es no haber tenido ese chat, porque era una manera de ejemplificar de modo contundente cómo opera políticos de la derecha, el poder judicial y el poder mediático, todo con una misma estrategia para perseguir a los dirigentes populares. Ahora, no hace mucho hablábamos que en el Acto de La Plata se estaba dando el operativo Clamor de Cristina como candidata, ¿sí? Y atrás viene esto donde, ella manifiesta su voluntad de no ser justamente candidata a nada
el año que viene? ¿Cómo queda parado el peronismo en general después de esta situación? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque, a ver, no cabe ninguna duda que es la dirigente política más importante de esta época. Yo no tengo la más mínima duda de eso y que ojalá ella pudiera rever esa decisión, porque nosotros creemos que no hay candidata mejor que Cristina. Pero está claro, ella en la cena que hicimos a posteriori del fallo y del discurso esa del Congreso que se hizo en Ensenada, ella fue muy contundente y muy clara en lo que planteó, que citó a Perón y que dijo que todos los peronistas debemos recordar esa palabra del general que decía que en la mochila tenemos un bastón de mariscal, que es el momento de que todos lo saquemos. Y yo creo que hay que sacar el bastón de mariscal, hay que construir una nueva victoria, hay que construirla mirando críticamente lo que se hizo, porque yo no puedo dejar de pensar que es toda una paradoja, toda una contradicción y algo que no está funcionando bien, que en un gobierno peronista se condene a la vicepresidenta, que fue además la que aportó la mayor cantidad de votos para ese triunfo del 2019. Así bueno, que en algún momento para eso se cambió justamente la ministra de Justicia que teníamos, que era Lozardo, pasó a ser Soria justamente para que los procesos de Cristina tomaran por lo menos otro rumbo. Sí, yo creo que hay cosas que hay que hacer cuando el gobierno recién asume y está fuerte. Y está fuerte. No casualmente, no fueron durante el gobierno de Cristina o con posterioridad del kirchnerismo cuando se cambió la corte, cuando esa corte que también era una vergüenza, igual que esta corte, la corte menemista y la mayoría automática, la cambió dando una corte prestigiosa que tenía tipos que fueron profesores míos, como el caso de Argibay, como el caso de Zaffaroni, que realmente tenían otro nivel, incluso desde el punto de vista del prestigio jurídico, ¿no? Sí. Yo creo que esta corte no da para más, que está metiéndose en otros poderes. Evidentemente hay mamarrachos jurídicos como que derogaron una ley emanada del Congreso y pusieron como vigente, como es el caso del Consejo de la Magistratura, una ley que ya había sido derogada, ¿no? Si se están gobernando y se terminan traduciendo como un poder mafioso y un poder paralelo al Estado. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y hay que ir por esta corte que es el pináculo de toda una estrategia que, como está comprobado en esos chats, incluye a los grandes poderes mediáticos, incluye al gran capo mafia de la Argentina, que es Héctor Mañeto. Sí. Bueno, el problema ahí con esas cosas es que yo, de hecho, he dicho en más de un programa que creo que es un mejor diseño de corte aquella en la que vos los tenés divididos por salas, sobre todo de lo que son las ramas más comunes o más importantes del derecho. Sin embargo, a veces hacerlo en el medio de este contexto, por lo menos pierde... A ver, cuando Néstor cambió la corte y trajo todos estos integrantes, digamos, de trayectoria y un largo reconocimiento, lo hizo de entrada y en un contexto donde no tenía, si se quiere, un conflicto entre los dos poderes. Hacerlo en un contexto como este, por lo menos no pareciera dar el mismo resultado, ¿sí? ¿No había conflicto? No nos acordamos de los conflictos que se había. Yo me acuerdo que Néstor salió y dijo, no me extorsionan más, ¿no? Salió claramente a plantear frente a un intento de hacer lo que hoy están haciendo estos jueces, ¿no? Digamos, que es condicionar mediante fallos judiciales, judicializar la política. Digo, me parece que, bueno, es que esto es intolerable. Utilizar la ley como una herramienta de dominación, y eso es el lawfare, es sin duda que forzarla, ¿no? Porque yo pienso, en otra época,
Sí. ¿algún juez se hubiese animado a firmar esa sentencia contra Cristina sin tener absolutamente ninguna prueba? Sin tener ninguna relación, eximiendo, cosa que es una barbaridad desde el punto de vista funcional, a los jefes de gabinete. Es decir, claramente en otra época el derecho, que siempre jugó con posiciones conservadoras, ¿no? La historia de la Corte Suprema, desde su primera integración con uno de los que le recomendaba a Lavalle fusilarlo a Dorrego, en adelante, incluyendo la acordada de 1930 que justificó los golpes de Estado, siempre jugó en política y siempre jugó de modo reaccionario. Ahora, siempre se cuidó de parapetarse en el derecho, se cuidó de respetar el derecho aún forzando interpretaciones de derecha. Pero ahora ya directamente es un pelotón de fusilamiento, como dijo Cristina. Entonces, si nosotros no tomamos y no democratizamos el Poder Judicial, yo creo que no hay ningún gobierno popular posible. Bien. Bueno, ahí a ver, la dificultad que hay es que por cómo está diseñado el sistema republicano, requerís de una reforma constitucional, porque siempre el cuestionamiento, en definitiva, va de la mano de la estabilidad de los jueces en su cargo, porque en definitiva no los elige el pueblo directamente, sino que, a ver, también el pueblo los elige a través de los representantes que tiene, porque la justicia nacional va, o sea, vos el concurso lo haces en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura eleva una terna, y la terna, en definitiva, la termina aprobando el Ejecutivo. Y lo mismo los jueces de la Corte tienen que pasar por los 2/3 en el Senado. Digo, son sistemas en los cuales es cierto que no tienen que revalidar como sí tienen que hacer los políticos, pero no salen de un repollo los jueces, ¿sí? Ahí ese es un punto que me parece un poco más, por lo menos, polémico, más difícil de digerir. Bueno, para yo digo, vamos con eso. Por un lado, vos tenés que el Poder Judicial es el único poder prácticamente intocado por el pueblo. Es decir, no hay decisión del pueblo en torno al Poder Judicial. Y esto es desde su propio origen. Es indirecta. Es indirecta y es corporativa. Ahora trato de explicar por qué. Dale. Primero, digamos, desde su propio origen, esa idea de construir un Poder Judicial, entre comillas, independiente, tenía que ver, y esto lo ponen los propios constitucionalistas de la Constitución de Filadelfia de 1787, para cuidar su propia espalda del miedo que ellos tenían a la tiranía de las mayorías, ¿no? O sea, porque ellos tenían un profundo miedo a la democracia y tenían un profundo miedo a la cuestión popular se lleve sus propios intereses económicos. Y entonces pusieron un Poder Judicial como guardaespaldas de esos intereses. Y lo dicen, porque esa es una cosa que tienen a veces los norteamericanos, que registran sus debates y lo dicen efectivamente. Si uno lee El Federalista, si uno lee un montón de esos textos, en esos textos dicen expresamente eso. Es la manera de cuidar la propiedad, y recordemos que además que la mayoría de los que fueron constituyentes eran esclavistas, eran dueños de esclavos, entre otras cosas. Bien, esto es la cuestión histórica. Digo, las modificaciones que se hicieron en la reforma del 94 tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, que se supone que debiera controlar. Y a mí me hablan de división de poderes y de control y de republicanismo, y el presidente de la Corte fuerza para ser él el presidente del Consejo. Ya hay algunas cosas ahí que no funcionan, pero supongamos que obviamos el tema de las constantes avances que tiene la Corte sobre otros poderes. Y ese Consejo de la Magistratura es el órgano más corporativo de la Argentina. ¿Por qué? Porque está compuesto por jueces, que son abogados, está compuesto por el voto de los abogados, que son abogados, está compuesto por académicos, que son abogados, y está compuesto
sí, en una partecita, Por diputados, y senadores, senadores, que según la interpretación que hay- hace Macri, y representante también del tiene que Ejecutivo. ser abogado. También tiene que ser abogado. Es decir, existen dos clases de gente para controlar el Poder Judicial. Sí. El resto del mundo y lo que somos abogados. Más corporativo que eso no se consigue. Por eso me parece que es cierto lo que vos decís. En algún momento nos tenemos que animar a discutir una nueva constitución para un nuevo Estado. Y dentro de esa constitución yo creo que es importante que el pueblo también tenga control y que haya periodicidad en los jueces. No puede ser que un juez llegó en la Corte Suprema casi a tener 100 años. Sí. ¿Vos le darías a un hijo Bueno, tuyo? eso ya está Bueno, solucionado. Pero está porque... solucionado, pero Hayton del Orasco no respetó, como sí respetó Zaffaroni, el término de los 75 Bueno, sabemos años. que Hayton y lo digo esto con el aprecio que le tengo o que le tenía, se dilapidó su nombre justamente por arreglar para que ella no tuviera que cumplir justamente con quedar eximida de los 75 años. El gobierno anterior casualmente no apeló la decisión que le permitió seguir en el cargo después de los 75 y una semana después sacaron el fallo de la Corte con el voto de ella para que todo el mundo se tenga que jubilar a los 75. Estamos en un estado de Eso excepción. fue tremendo, porque No además Hayton gozaba de un prestigio. no aceptan de pagar ellos mismos el impuesto a las ganancias. Es un estado de excepción. Legislan en favor de ellos mismos. Si eso es republicanismo... Está bien, pero esa ¿qué es el intangibilidad la republicanismo? tenés en la Constitución misma. Por eso, ahí tenés que... Ahí yo es donde... cuestiono que los jueces no tienen que pagar. Entonces, a los que entraron después del 2017 se le está tocando la intangibilidad. ¿Es inconstitucional lo que se Y han está... hecho un renunciamiento expreso, sí. A mí me parece que ahí es hay una complejo. cosa... Para mí el que lo judicialice lo gana, porque es como cuando los trabajadores lo mismo, porque no dejan de ser con un sueldo excelente, con todos los beneficios que vos quieran, no dejan de ser trabajadores. Defienden sus propios privilegios. O sea, La verdad de la podrían milanesa es que la perfectamente Corte ampararse en la defiende LST sus para propios decir que es un privilegios. derecho irrenunciable, y yo creo que, es más, mientras no reformen la Constitución, deberían ganar ese juicio. Bueno, yo creo que en algún momento tenemos que ponernos a discutir que esto que dicen los liberales, que la Constitución es como un vino de guarda, mientras más añejo mejor, que eso es una mentira y que lo que hay que hacer es, la Constitución no es otra cosa que un pacto que establece las reglas del juego del poder y que tenemos que mejorarlo y tenemos que hacerlo más democrático y tenemos que hacerlo con mayor nivel de control del pueblo. Te voy a pegar un giro importante porque hay algo de lo que quiero hablar con vos, justamente ahora que está este yacimiento tan grande de litio que tenemos y que me parece que es una oportunidad para la Argentina bueno, siempre hablamos que tenemos que avanzar en el proceso de industrialización para salir del modelo agroexportador. Bueno, contame un poco en qué está el litio argentino. Bien, el litio es una palabrita mágica, ¿no? De la que todos hablan y pocos saben. Algunos creen que vamos a ir a una estación de servicio y vamos a pedir, poneme 100 de litio super. ¿No? A ver, el litio es, hoy en día, si se quiere, el mejor material que ha encontrado la humanidad para el desarrollo de baterías, básicamente. Exacto. Lo que permite... Un sistema de acumulación de energía. Fundamentalmente para eso sirve el litio. Bien. ¿Y qué es la herramienta fundamental para los autos híbridos y eléctricos? Digo, empezamos con la batería del celular hasta llegar a eso. Exactamente. Hoy, entre las múltiples transiciones que existen en el mundo, la más importante es la transición de poder, también está la transición energética. Y esa transición energética tiene en determinados minerales que son considerados estratégicos una clave sí, que hace a la seguridad energética, primero de las grandes potencias, que son las que se plantean este tipo de conceptualización, tratando de preservar sus intereses estratégicos. Bueno, la Argentina, junto con Chile y con Bolivia, en ese famoso triángulo del litio, tiene el mayor recurso, en realidad no son reservas porque no están verificadas, pero tiene el mayor recurso de litio del mundo, ¿no? Ajá.
es aproximadamente, dicen, el 65% de las reservas. Una cifra más que importante. El litio podríamos ser la Rusia de Latinoamérica. Digo, salvando que no... Del mundo. Bueno, en Vaca No de Muerta también Latinoamérica. tenemos una cantidad importante de del gas. mundo, Pero... sí, del mundo. Ahora, si uno compara las legislaciones de esos 3 países, Sí. ¿en qué situación está nuestro litio? Y ahí es donde uno dice, todas esas ideas de que nos vamos a llenar de plata porque tenemos litio, vamos a ser ricos a partir del litio, el litio va a reemplazar a la soja o va a acompañar a la soja y nos va a hacer ricos, en esa idea que tienen algunos de un país que lo único que se dedique es a exportar commodity. El litio todavía no es un commodity, pero yo creo que el carbonato de litio lo va a hacer prontamente. Entonces, eso no es así si uno mira la legislación, ¿no? Nosotros, a diferencia de Chile, a diferencia de Bolivia, en Bolivia está nacionalizado, en Chile está férreamente controlado por las corporaciones que son estatales, que si bien la extracción es privada, pero tiene un sistema por el cual esa extracción privada genera regalías de acuerdo al volumen hasta el 40%. Sí. ¿Cuál es el caso de la Argentina? En la Argentina esto se rige, bueno, el artículo 124 de la Constitución, de la Reforma Constitucional de 1994, establece que es propiedad originaria de las provincias los recursos y al litio lo encuadra dentro del Código de Minería y en particular de la Ley de Inversión Minera, ¿no? Es lo que rige, que habla de hasta el 3%. Hasta el 3%. Es decir, hoy, ¿qué están haciendo? Se están llevando todo nuestro litio con espejitos de colores y que muchas veces, como las propias empresas le venden a su matriz, las 2 empresas que están funcionando hoy, que son la norteamericana Livent y la australiana Alken, subfacturan. De hecho, durante la gestión de Marco del Port, para modificar y controlar esto? Le puso un precio mínimo que era de 50.000, cuando en el mercado ya estaba en 70.000, no está más ahora de 70.000, pero por lo menos le puso un piso para que no sea una vergüenza, porque la norteamericana lo estaba exportando alrededor de 7.000. Es una vergüenza, una cosa sin ningún tipo de control. Pero esto es solamente un aspecto. Nosotros ahí también tenemos que meternos con la legislación, tenemos que meternos a discutir, tenemos que meter a potenciar a las provincias que son las dueñas originarias de ese recurso y poner todas las herramientas del Estado a favor del desarrollo en esas provincias y ese desarrollo, y esto es lo que me parece que es lo complementario y lo central, tiene que ser un desarrollo industrial. En ese sentido, en ITEC, ¿tenemos algún proyecto concreto? Dale, ahí te cuento. En ITEC, que es YPF Tecnología, que es 51% de YPF y 49% del CONICET, se está desarrollando lo que va a ser la primer fábrica de celdas y de baterías desarrollada de toda América Latina, desarrollada con tecnología y pensada con nuestro sistema científico-tecnológico de la Argentina. Bien. Y esto va a estar en funcionamiento, las máquinas, algunas máquinas chinas que se compraron para el desarrollo de esa planta piloto que se va a hacer ahí cerca de La Plata. Se va a estar en funcionamiento en los primeros meses de este año. Con esto se rompe un gran mito, que es que en la Argentina no conviene, no sirve, no tiene la tecnología, no tiene el conocimiento para hacer baterías. Y todos sabemos que el dilema central de la Argentina, a lo largo está claro de toda que una cosa historia, si lo vas a exportar así como lo extraes, y otra cosa es si vos exportás baterías, ya ahí sí va a generar una riqueza. Y genera trabajo. La diferencia entre exportar materia prima y generar productos industriales es que genera trabajo en el lugar, le genera valor agregado. La Argentina, el dilema histórico de la Argentina es que siempre exportamos cuero e importamos zapatos. Digamos. Si nosotros no cambiamos eso, después vamos a seguir discutiendo vamos a seguir planes. Siendo cada vez más discutiendo planes, digamos. ¿Qué expectativa, digo, así como con Vaca Muerta se nos atrasó un año que pongan en la cañería y que pueda estar operativo? ¿Qué expectativa tenemos respecto de pensar en algún plazo para que estas baterías puedan ser industrializadas en nuestro país?
Mirá, las baterías van a ser industrializadas a partir del año que viene. Se firmaron 7 convenios con distintas provincias para que ITEC haga transferencia de tecnología para armar plantas, incluso muchísimo más grandes que la planta esa piloto que se está armando, como la de Santiago del Estero. Sí. Es decir, claramente lo que se está desarrollando es avanzar en aquellos lugares donde se quiere avanzar en el proceso de generar trabajo y mano de obra y arraigo, porque ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Digamos, claro, generar mano de obra, no toda acá en Buenos Aires, sino generarla con una perspectiva y una matriz federal. Yo creo que el tiempo y la dinámica de eso dependerá de la correlación de fuerza, de la decisión política, de lo que pase el año que viene, porque yo no tengo duda que si vuelve a ganar el macrismo, todo esto va a ir para atrás. Si vuelve a ganar el macrismo en el mejor de los casos va a mantener el status quo para hacer que el litio lo que haga sea financiar el proceso de la transición energética de los países del norte. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias, Juan Pablo.